Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿Qué yo tal? creo que sí, podemos empezar, ¿no, Fede? Sí, no hay ningún Creo que problema, digamos. el tercer Bueno, integrante no creo que pueda estar, así que bueno, ustedes quieran. bueno. Entonces empezamos. Tienen Yo- 10 minutos y bueno, yo les aviso cuando estemos próximos a cumplirse. ¿Eh? Bueno, empezamos Eh, entonces. y te Sería, hago una bueno, consulta. desplazamientos pedagógicos. Bueno, arranque. Exacto. Claro, exacto. Te hago una pregunta. ¿El PowerPoint lo vamos compartiendo o Sí, lo compartís vos? ustedes lo irían compartiendo, sí. Ah, nosotros, perfecto. Sí, sí. Entonces, dame un segundito que... Yo lo eh, comparto, Fede, no te preocupes. dale. Bueno, a ver, vamos, bueno, primero, buen día a todos y a todas, ¿no? Que no entramos y directo arrancamos a charlar, digamos, pero bueno. Eh, bueno, nuestro trabajo es desplazamientos pedagógicos. Digamos, ahora, bueno, ahí Fede va a compartirle una imagen de nuestro, de nuestro esquema de intenciones, básicamente. Y desplazamientos pedagógicos a veces es un poco pretencioso. Nosotros tenemos casi como un subtítulo que es migración de una forma de hacer a lo largo del tiempo, que es finalmente creo que la conclusión de lo que vinimos haciendo, digamos, ¿no? Pues, y esto tiene mucho que ver porque básicamente nosotros somos arquitectos que nos hicimos algunas preguntas trabajando en equipos docentes y a partir de eso empezamos a plantearnos algunas dudas sobre la enseñanza y a tratar de investigar sobre eso, pero estamos muy lejos de trabajar específicamente en lo pedagógico, digamos, ¿no? Nuestra posición siempre tiene mucho más con el hacer, digamos, y básicamente cuando empezamos a trabajar en la docencia, digamos, las primeras reuniones que teníamos cuando empezamos a conocer este mundo era, bueno, ¿qué hacemos, digamos, este año? Digamos, ¿cómo vamos a arrancar este año? Y básicamente había planteos desde pensar un proyecto, un edificio, una escala, pero precisamente, digamos, empezó a transcurrir el tiempo y nos dimos cuenta de, ahí estás presentando, y nos dimos cuenta de que había como más preguntas para hacerse que fuera del qué, digamos, y que tenían que ver de la forma de llevarlo a cabo, digamos, del cómo, digamos, ¿no? Y esto tenía que ver con empezar a definir esa forma de llevarlo a cabo, a ver qué estrategias, más que estrategias, qué herramientas, qué, qué posibilidades de vínculos nos podía dar los talleres para relacionarnos de una manera diferente, de fortalecer vínculos, de construir unas novedades, y eso nos llevó a empezar a entender, a investigar sobre los modelos de enseñanza, entender que era un modelo de enseñanza, básicamente, que aparte de esto implicaba de alguna forma una evaluación, o sea, una forma de cómo medir, digamos, ¿no? De alguna forma de cómo se posicionaban. Y esto, de alguna forma, nos permitió, digamos, empezar a entender que todo esto necesitaba una mirada, un enfoque, un encuadre, unas condiciones para resaltar las aptitudes, las habilidades de los estudiantes, y empezamos a ver en dónde estábamos inscritos y en qué modelo, de alguna manera, de enseñanza nos ubicábamos. Ya nos habíamos corrido, digamos, con el pasar del tiempo, de un modelo tradicional, donde básicamente el docente era el que portaba la información y de alguna manera había una condición que el alumno se lo dotaba de información y precisamente la evaluación sobre él era la capacidad de captar ese tipo de informaciones y tampoco estábamos en un lugar constructivista, estábamos en un lugar bastante híbrido, digamos, ¿no? Nos empezamos a informar y la verdad que nos interesó mucho, digamos, tareas que desarrollábamos sin tanta claridad, digamos, como la condición crítica sobre el pensamiento que atravesaba los proyectos, de cómo producir indagaciones e investigaciones en otros formatos, empezar a ver qué herramientas eran las que nos permitirían abordar ese problema y ver cuáles eran motores posibles para activar las relaciones entre los desarrollos de los proyectos, digamos, que no tuvieran que ver
específicamente las relaciones que antes les había planteado y que empezaron a abordar las condiciones temáticas, digamos, ¿no? En ese proceso descubrimos, digamos, esta posibilidad de meternos en o indagar, digamos, sobre básicamente la condición dentro de los constructivistas, de los proyectivistas, que de alguna forma dan una mirada planteando ya un corrimiento hacia lo temático y sobre todo básicamente utilizando herramientas y utilizando otros elementos que permitan activar el pensamiento y sobre todo el carácter autónomo e individual de los estudiantes para producir, digamos, sus propios pensamientos, digamos, y de alguna manera su enfoque sobre cada una de las temáticas. Y en ese aspecto empezaron a aparecer, digamos, por un lado, digamos, empezar a entender si eso lo íbamos a producir desde la enseñanza, o sea, como desde la teoría, o por otro lado, de lo que sería el aprendizaje, o sea, de la parte de las experiencias. La verdad que estamos trabajando con un modelo donde conjugábamos estas dos maneras de mirar y conviven, y de hecho siguen conviviendo, porque realmente nos fortalecieron mucho el trabajo. Y empezamos a indagar en estos temas de cuáles eran los motores, y empezó a siempre hacer el que funcionaba la pregunta y el error, digamos, como mecánica de retroalimentación, digamos, entender el error como un proceso que produce, digamos, una nueva etapa, una situación de retroalimentación. Y por otro lado, la pregunta como el motor que generaba, digamos, de alguna forma, el volver a mirar desde otro lugar, el tratar de entender desde otro lugar, el tratar de construir un problema, básicamente, ¿no? Porque, qué sé yo, nos interesaba, digamos, la mirada de Herzog en ese tema, digamos, de entender que los problemas, el desafío era plantear problemas que fueran adecuados, digamos, o sea, que la construcción de esos problemas permitieran, de alguna manera, entender una hipótesis, digamos, ¿no? Cuando un problema estaba bien planteado, la solución estaba implícita, digamos, y tenía que ver con la posición del docente para indagar, para volverla evidente, para que aparezca, para que sea compartida, para que sea mirada desde la diversidad, desde otros lugares, y que de alguna forma eso también tuviera interpretaciones diversas, digamos, ¿no? En esta primer construcción, digamos, en esta como ubicación, digamos, de este proceso que fue a lo largo de varios años, bastantes años, digamos, y construidos por un equipo, digamos, esto no es solo, digamos, de los tres que estamos presentes en esta ponencia, sino es el trabajo y como la investigación sobre varios temas. Empezamos a tratar de ordenarlo, lo que se producía en los talleres, y empezamos a encontrar que habíamos, fuera de las herramientas, que hay un desarrollo específico, que bueno, que de hecho tenemos en otra de las mesas, vamos a hablar sobre las herramientas, pero teníamos unas migraciones en la forma de acercarnos al problema proyectual, y la empezamos a definir con este juego de palabras que denominamos como el proyecto como interlocutor, el proceso como proyecto y la evaluación como proceso, digamos, ¿no? En estos tres conceptos, digamos, son estas tres formas de mirar. Voy a arrancar contándoles el primero, que tiene que ver con esta condición del proyecto como interlocutor, que tiene que ver con esta condición que tenemos, como que estamos acostumbrados, digamos, en términos de los talleres, digamos, que se produce esa acción casi mágica del momento en que digamos, se produce, digo, corrección, entre comillas, digamos, de proyectos, digamos, donde empieza a aparecer esa situación donde el estudiante se expone, digamos, y de alguna manera en ese punto nos interesó empezar a entender el corrimiento, o sea, separarse, digamos, la persona de ser autor, digamos, tratar de que los estudiantes dejen de ser autores, porque el autor implica de alguna manera una empatía demasiado fuerte con el proyecto, y el corrimiento implica la posibilidad de establecer una crítica mucho más profunda, y que de alguna manera se vuelve colectivo, digamos, las miradas sobre cualquier proyecto, digamos, sobre esa secuencia, más que proyecto, sobre esa secuencia de miradas o de elaboraciones, de construcciones de problemas que tienen los trabajos que traen. En ese punto, digamos, precisamente para que el docente, digamos, pueda empezar a construir, digamos, y a empezar a abrir el tema en este punto,
empezamos a ver cuáles eran los mecanismos, aparte de las herramientas, por un lado, y empiezan a aparecer, digamos, por un lado, esta condición que hablábamos de las preguntas, pero por otro lado, empieza a producirse que para que esto sea claro necesitábamos un trabajo sobre reglas, o reglas o no, digamos condiciones, y de alguna manera nosotros lo mostramos en alguna imagen como obstrucciones, lo denominamos en los proyectos, que aparecen obstrucciones muy específicas que hacen que trabajemos sobre temas muy concretos con situaciones muy homogéneas en todos los estudiantes. O sea, hay una condición sobre cómo representar, una condición sobre qué decir nada más, entonces el tema se vuelve muy específico, muy preciso, y precisamente en la diferencia, en la relación de comparación sobre estos temas, empiezan a aparecer y emergen, digamos, como las posibilidades de que los elementos se transformen, se vuelvan a mirar, digamos, ¿no? Y temas muy claros también, por otro lado, en temas que, digamos, lo que aparece a lo largo de los tramos de los proyectos que hacemos, generalmente trabajamos entre 5 y 7 tramos, que son las temáticas que nos interesan, y esas temáticas tienen miradas particulares, digamos, miradas que abordan en esta relación desde representaciones específicas en planos, otras necesitan tipos de fotografías, otras maquetas. Bueno, hay una coordinación de esto para que precisamente en lo mínimo o en lo preciso podamos detectar la diferencia y con eso construir un vehículo para que las condiciones emerjan de una manera mucho más crítica, con posiciones muy personales, activando la relación de cada uno de los estudiantes, y sobre todo en esto aparece que finalmente el que realmente corrige al estudiante sea el mismo proyecto, digamos. Solamente el docente es una guía en este aspecto. Y en este juego, digamos, nos parecía interesante contarles que nosotros trabajamos con determinadas situaciones, y nosotros tuvimos nuestra propia obstrucción en la pandemia, digamos, donde todo este seguimiento muy particularizado que hacemos y muy preciso, donde se ordenan las informaciones en lugares que nos permiten compararlas de una manera más viable, precisamente la pandemia nos cambió toda la condición en términos de salirnos de la presencialidad y de los trabajos con maquetas muy grandes, que son muy específicas, o sea, de gran porte, y con representaciones como muy ordenadas, y precisamente, bueno, precisamente esta obstrucción, que también lo vivimos nosotros como trabajo, nos permitió reinventarnos y empezar a ver que esto que lo teníamos, que teníamos desarrollado, empezó a funcionar muy bien en tableros colaborativos, digamos, que casi nos ordenaron y nos facilitaron lo que antes hacíamos. O sea, estamos muy sorprendidos sobre eso. Tenemos algunas deudas con la gravedad, por ejemplo, en los modelos, pero en las representaciones pudimos abordar el problema desde otro lugar muy intensamente, y bueno, este año la verdad que estamos saliendo con muchísimas preguntas para ver cómo nos planteamos estos problemas el año que viene. Bueno, ahora Fede va a seguir con el próximo desplazamiento, digamos, que es el proceso como proyecto, digamos, ¿no? Sí, en una segunda instancia, después de plantear esta primera instancia del proyecto como interlocutor, donde asentamos los acuerdos comunes y colectivos donde se va a desarrollar las investigaciones dentro del proceso de trabajo durante la cursada, aparece este segundo desplazamiento, que es el de mayor espesor, donde aparece el proceso como proyecto, ¿sí? Donde hay instancias que van atravesando esta etapa, que cada instancia va generando material de información y va generando estos corrimientos, por eso nosotros llamamos desplazamientos, desde el comienzo inicial hasta en el proceso lineal que tiene nuestra cursada, que tiene que ver primero con investigar, que es profundizar situaciones, problemáticas específicas a partir de casos de estudio, interpretarlos, que es analizarlos, analizar esa información, poder interpretarla, aprenderla en sentido de hacerse cargo de las situaciones que suceden. Por otro lado, experimentar con este resultado, en este proceso de etapas, luego experimentar, hacer de acuerdo a estas primeras intuiciones o hipótesis planteadas dentro del proceso, para poder criticar, para poder someter el trabajo a la crítica, sobre todo horizontal, ¿no? En esto del esquema que veíamos recién, ¿no? En tener la lectura horizontal de trabajos, y evolucionar en términos de transformar, modificar y producir algún pensamiento crítico
que pueda generar algún resultado de proceso que esté en línea con los objetivos iniciales que habíamos planteado en los acuerdos de la etapa anterior. Esto conforma una mirada, estos son trabajos completos de procesos de un cuatrimestre, donde cada una de las instancias se va sucediendo y va siendo como el paso anterior previo necesario para poder continuar y para poder ir avanzando. Por eso pensamos que el proceso es el proyecto, y este corrimiento de la mirada de entender al proceso como el proyecto más importante y donde darle mayor jerarquía dentro del campo de estudio. Y por último, el tercer desplazamiento es la evaluación como un proceso. ¿Cómo entendemos la instancia de evaluación? La entendemos como un proceso colectivo. La entendemos como donde la figura de la retroalimentación surge y aparece siempre la comparación, siempre aparece la relación entre el vínculo como un hecho colectivo, como un hecho donde se socializa la información, donde la información está dada y es el mismo proyecto el que da respuestas a otros proyectos cuando se pone en relación dentro del marco del taller, ya sea en las correcciones, en las entregas, en el día a día del taller aparece esto de términos de incubar, reflexionar, comparar, condensar, decantar, que son los resultados de estas instancias colectivas de mirada de trabajo, de mirada de procesos, sobre todo donde se pone en manifiesto eso, poder llevar a cabo un proceso y en última instancia poder compararlo, poder exponerlo, retroalimentarlo con otros equipos que estén transitando etapas semejantes, parecidas, dificultades que puedan retroalimentarse, volverse probablemente este proceso mucho más amplio, dinámico. Y por último, para no pasarnos un poco del tiempo, para estar más o menos dentro del tiempo, generamos una serie de reflexiones que nos interesa compartir un poco a instancias de dejar abiertas para la segunda parte del encuentro, que es del intercambio, que es qué acciones nosotros pensamos que desatarían con mayor profundidad un pensamiento reflexivo, personal y crítico de lo producido, siempre hablando al tema que nos refiere, qué herramientas mejorarían las posibilidades de comprensión y de divulgación de un proceso, y cuando la evaluación es reemplazada, pensamos por un proceso de conclusión, ¿cómo medimos esa experiencia educativa? Y nos planteamos, ¿es necesario medirla o con haberla atravesar estos desplazamientos, alcanza y basta para poder continuar dentro de la formación proyectual? Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con el grupo Pablo Recia, Diego Cuarati, ¿están? Para continuar con sus 10 minutos de ponencia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perfecto, gracias. Gracias. Tuve algunos problemas para encontrar la sala, pero bueno, finalmente la encontré. Bien, bueno, pueden arrancar. Yo anteriormente, el grupo anterior no lo presenté, pero se presentaron solos, pero bueno, en este caso, el grupo anterior era un grupo de la UBA, un equipo de docentes de la UBA, y en este caso son representantes de la Facultad de Mar del Plata, la Facultad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura, y bueno, arranquen, entonces. Compartir pantalla. Ahí están viendo, ¿no? Perfecto. Les comento un poco la historia de esto, que es una materia electiva que se da en nuestra Facultad de Arquitectura acá en Mar del Plata, que compartimos con Diego Cuarati y Diego Tondelli. Las materias selectivas son los últimos años de la carrera, con lo cual nosotros teníamos mucha formación en los primeros años de carrera, y en algún momento, con los cambios que suelen suceder en las facultades, pasamos a integrar un grupo de docentes que nos integramos a estas materias selectivas que duran un cuatrimestre. O sea, lo que yo les voy a presentar es un poco trabajos que se hacen en muy corto tiempo
Y para nosotros, la narración del proyecto, que es, digamos, el eje central de la optativa, que ha atravesado cada 2 años una especie de pequeños cambios o pequeños ajustes en sus contenidos y también en sus trabajos prácticos, es la oportunidad de relacionar la arquitectura con la narrativa. ¿Esto qué sería? Sería una forma nueva de poder relacionar lo que de alguna forma el movimiento moderno instaló como esta relación espacio-tiempo. Y también indagar en el alumno o desarrollar en el alumno una sensibilidad hacia mecanismos de la percepción y de la experiencia arquitectónica que con el transcurso de la carrera, si bien es un input muy importante al principio de la carrera, es como que se va perdiendo y se va generando, digamos, como un cuerpo de conocimiento más relacionado con lo tecnológico, con, digamos, la profesionalización de la enseñanza, y estos argumentos que son iniciales en el comienzo de la carrera se van perdiendo, y a nosotros nos parecía la oportunidad de recuperarnos. Eso también toca de lado una tesis doctoral que yo estoy llevando adelante en relación a la figura de Héctor Odone, que fue docente en Mar del Plata y en La Plata durante mucho tiempo, del que ya voy a hablar en alguna de estas diapos. Esta figura de Odone es una figura que para nosotros es como casi patriarcal en la facultad, y llama la atención primero por su obra, pero también por una especie de un pequeño apunte que ahora se ha trasladado, se ha multiplicado en muchas facultades, que es un apunte inicial en la carrera, que habla de fenómenos espaciales, o sea, de entender las cosas por su presencia misma y no por sus condiciones funcionales, tectónicas, estructurales, ¿no? Sino por la sola presencia, y analizar esa sola presencia en relación a su posición en el espacio y a, obviamente, la posición del individuo en relación a esas cosas. Es un apunte que tiene 79 ítems, de los cuales yo puse algunos acá, y que de alguna forma nos enlazó esa preocupación de ese primer apunte surgido en los años primeros años 70, ese apunte como en el tiempo fue consiguiendo textura o contextura, digamos, dentro de facultades de arquitectura Mar del Plata y La Plata, pero también ahora en la Facultad de Bahía Blanca, en la Facultad de Concepción del Uruguay, que todos lo toman en algún momento de la carrera como un dato para resolver sus trabajos prácticos, y cómo de alguna forma sobre los años 90 y principios del 2000 aparecen la cuestión de la percepción como un tema más a trabajar, ¿no? Que de alguna forma no llega a las facultades de arquitectura, queda como en un espectro teórico relacionado con la obra de Stephen Hall o de Peter Zumthor o los textos de Palasma, que de alguna forma encierran, digamos, una nueva manera de ver el tema de la percepción en la arquitectura, pero que de alguna manera, por lo menos en nuestra facultad sucede, queda en términos teóricos generales y no baja a la cuestión del proyecto en sí. Como nosotros estamos fuera aunque somos docentes también de las áreas de los talleres de proyecto, nos pareció la oportunidad de volver a revisar esos esquemas. Y lo hacemos en función de esta consideración que dice Javier Seguí de la Riva, esta pequeña frase que dice: percibir con los sentidos, organizados por la experiencia y soportada por el lenguaje. Trabajamos esos 3 ingredientes, podríamos decir, construyendo la experiencia a partir de lo que nosotros denominamos intangibles, ¿no? Es decir, aquellos elementos que forman parte de la arquitectura, forman parte del proyecto, pero no constituyen objetos físicos en sí mismos, ¿no? Nosotros lo relacionamos con el movimiento, la luz, el tiempo, la gravedad y el espacio. Tal vez el más conocido
sea el tema del espacio como dato, digamos, que aparece obviamente en todas las estructuras de los talleres de diseño, ¿no? O la gravedad como dato que aparece en las tecnologías. La idea es que esto trabajarlo directamente desde el proyecto de arquitectura. A través de la construcción de un lenguaje. Hacemos énfasis en lo que nosotros llamamos que el proyecto es la construcción de un lenguaje, como que cada proyecto tiene un lenguaje propio que se va construyendo de estos otros lenguajes analógicos o digitales. Nuestra primera intervención en esta materia fue relacionado con el tema del lenguaje digital y analógico, y cómo eso de alguna forma construye una experiencia de la percepción que va más allá de la percepción del objeto, de la percepción distante de la presencia de las cosas, sino que estructura una secuencia, es decir, una argumentación, estructura una intencionalidad, o sea, la percepción de las cosas tiene que ver con una intencionalidad hacia la cual nosotros nos acercamos a ella, a la condición corporal. Ahí aparece Merleau-Ponty haciendo ese corrimiento en función de lo que sería la fenomenología tradicional hacia también lo corporal. Y que eso se construye en un contexto, ¿no? Un contexto físico, imaginario o psicológico. En ese sentido, nos apoyamos en estas cosas que ustedes seguramente conocen, esta asociación con el cine. El cine, lamentablemente, entré después de lo que estaban explicando la gente de Flores, que me pareció sumamente interesante, y tratar de analizar estas cosas que en su momento los mecanismos analógicos eran muy complejos de poder individualizar estas relaciones entre objetos y presencias arquitectónicas, ¿no? Que obsesionaba a Paul Rudolph, y hace estos dibujos bastante interesantes del pabellón de Barcelona, y cómo hoy los nuevos elementos digitales permiten, digamos, un pensamiento sobre la experiencia arquitectónica con un lenguaje o la construcción de un lenguaje nuevo. Les cuento más o menos los ejercicios que fuimos cambiando y fuimos de alguna manera estructurando ese hilo conductor que tiene ya casi 5 años. El primero era como una especie de poner en juego en el alumno una manera de mirar su propia formación arquitectónica a través de la construcción de este atlas Mnemosine que sale de la figura de Abby Wambur, es decir, de las cosas que nosotros podemos construir como datos que nos interesan, tremendamente subjetivo, pero que de alguna forma nos construyen a nosotros por el interés que nosotros damos en determinadas circunstancias, ¿no? No es un tema, digamos, estilístico, sino más bien es un tema de indagación y de pregunta. Y construye de alguna forma esta especie de la enciclopedia china que hablaba Borges, ¿no? Y de poder construir ese rostro que de alguna forma sobre el final de la carrera de la arquitectura el alumno va construyendo, ¿no? Ahí nosotros les mostramos este autorretrato que hizo Borges, obviamente sin poder ver, un autorretrato que hizo de sí mismo, y cómo desde esa postura poder construir una mirada nueva sobre la arquitectura en general a partir de. Le damos a leer el texto de Porfirios que habla sobre la heterotopía, analizando la obra de Alvaralto, es decir, de aquellos órdenes, dice Porfirios, el sentido de orden en el cual fragmentos de un determinado número de coherencias posibles brillan por separado sin una ley común que los unifique, ¿no? Siempre en los talleres de proyecto se habla de los conceptos generales, la idea madre, la idea de partido, es decir, todas ideas que surgen de casi un orden preestablecido, un orden anterior al proyecto, ¿no? O, en lo mejor de los casos, en la búsqueda de ese orden, ¿no? Acá aparece como el rasgo, si uno quiere, como opuesto, ¿no? De ver de determinados fragmentos qué es lo que nos interesa y cómo indagarlos, ¿no?
Obviamente pasamos por la pandemia como todos, trasladamos las reuniones de taller a reuniones, ¿no?, en el Padlet y ese tipo de cuestiones, ¿no? Este último año hicimos un ejercicio también para sacarnos como la primera impronta de relación con los alumnos en los primeros días. Hicimos un ejercicio nuevo que, basado en el texto de Michael Graves, que seguramente ustedes todos conocen, Michael Graves hace un comentario sobre una charla de profesores en que se van pasando un papelito y van dibujando, ¿no? Y cada uno agrega un dibujo, una línea, un objeto, hasta que uno agrega una escalera y ya ese dibujo se transforma en arquitectura, ¿no? Bueno, lo hicimos con los alumnos para un poco hacer esta construcción colectiva, ¿no?, que también nos interesa, ¿no? No el proyecto como algo individual o como un proceso individual de creación, ¿no?, sino como una cuestión colectiva que permite al grupo avanzar sobre determinados conceptos. Perdón, Después Pablo, ya hacemos, estamos en tiempo. Así que bueno, si querés ir cerrando. rápidamente te cuento los dos ejercicios que faltan. Uno es un ejercicio a partir de una pintura, ¿no?, en que ellos a partir de una pintura tienen que construir un modelo tridimensional, con lo cual construyen esa narración a partir de una imagen, ¿no?, como decía, construir una película a partir de solo una escena. Acá el modelo virtual tridimensional en 3D o un modelo analógico, una maqueta, es digamos, la entrega específica. Lo paso muy rápido. Y el último ejercicio se trata un poco de construir estas experiencias a partir de episodios, que nosotros le llamamos, ¿no? Le mostramos este chiste de Fontana Rosa, donde Fontana Rosa dice que cada cuadro de una historieta es un chiste en sí mismo, ¿no? O sea, es algo en sí mismo. Si ustedes analizan cómo Fontana Rosa arma sus chistes, cada cuadro podría ser un chiste en sí mismo, ¿no? A partir de eso hacemos una serie de análisis, indagamos en un fragmento de obras. Esto son como dos formas de entender, ¿no? El episodio es ese fragmento de algo, de un orden que en algún momento se perdió. Estos son fragmentos de algunos análisis de casas de Krause, por ejemplo, y el objeto que llega a partir de estructurar ese objeto nuevo a partir de un fragmento de otra obra. O analítico, ¿no?, en el caso de relaciones con el tema de la luz, a partir de una obra de Odone, a partir del recorrido entre lo oscuro y lo liviano, desarrollar nuevas formas de graficarlo, o ir a estos episodios, ¿no? Cada alumno desarrolla 4 o 5 episodios, que son elementos fragmentados. Esos episodios se lo traslada a otro alumno, y con ese episodio el alumno tiene que generar una nueva narrativa o una nueva narración, lo tiene que poner digamos, en contexto de una obra mayor. La idea es un poco que el alumno, a partir de los conceptos, de lo conceptual que aparece en el desarrollo de esta materia, aparece esta generación de una nueva caligrafía, ¿no?, de que el alumno pueda estudiarse a sí mismo, a sus propios deseos, esto que dice Molina y Vega, y a partir de eso tener una identidad propia que le permita evolucionar también en el tiempo luego de que deje la facultad, y que esa identidad esté construida a partir de una interpretación de la realidad. Disculpen la demora. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos con el tercer equipo, con Cristian Terreno y Diego Schmuckler, de la Universidad Blas Pascal de Córdoba.
Cristian, estás muteado. No sé si empezaste a hablar, Cristian Terreno. Perfecto, ¿cómo les va? Buenas tardes, disculpen. Ahora sí. Bueno, el trabajo que les vamos a presentar es parte de un proyecto de investigación que desarrollamos dentro de la carrera de arquitectura en la Universidad Blas Pascal, con un grupo de estudiantes y 3 docentes de diferentes áreas. Diego Smuckler, que nos acompaña acá, es del área de proyecto, una ingeniera que trabaja la parte de gestión, y bueno, y de mi parte yo trabajo en la parte de teoría y de historia, ¿no? De las ciencias sociales. Nuestro trabajo parte de reconocer uno de los arquitectos que ha tenido una de las trayectorias más importantes en Córdoba en la segunda parte del siglo XX, el arquitecto José Ignacio Díaz, conocido como Togo Díaz. Es tal vez una de las 3 figuras de referencia en la arquitectura de Córdoba del siglo XX. Seguramente los argentinos tienen algunas referencias sobre él, pero sobre todo tiene una presencia como muy importante en el espacio urbano de la ciudad, digamos, a través de esta arquitectura que se la conoce por el ladrillo visto, pero vamos a ver que es mucho más que el ladrillo visto, que ha marcado una impronta en el paisaje urbano fuertemente transformado desde la década del 60 en las áreas centrales de Córdoba. Acá vemos un mapa con todas las intervenciones, acá está la plaza fundacional de la ciudad y toda el área central, y ahí vemos todo el desarrollo muy importante, sobre todo en edificios en altura, asociados a una empresa constructora, ¿sí? O sea, un estudio de arquitectura asociado a la empresa Díaz y Lozada, de las cuales él era socio fundador, junto con Lozada, un ingeniero, y 2 arquitectos más que formaban la sociedad, y donde además se suma una producción residencial muy importante, digamos, de clases en barrios suburbanos de la ciudad, y que el arquitecto José Ignacio Díaz, a través de vínculos que tenía con docentes de la Universidad Blas Pascal, cuando se funda la carrera, es nombrado profesor consulto, digamos, asesor. La carrera de arquitectura en la Universidad Blas Pascal arranca a finales de la década del 90, y cuando fallece el arquitecto en el 2009, la familia nos hace la donación de todo el acervo del arquitecto, digamos, algo que es difícil para una familia sostener, ¿no? Rollos y rollos de papel con información muy valiosa de los proyectos. Generalmente son legajos de más o menos 100 planos cada uno, digamos, donde, bueno, venimos desarrollando desde el año 2012-2013 un trabajo de sistematización, de ordenamiento de esa información, ¿no? Lo que disponemos, que de alguna forma representa casi como el 90% de la producción del arquitecto, son unos 240 proyectos de vivienda colectiva, de edificios, de los cuales unos 150 los llevó adelante la propia empresa constructora, digamos Díaz y Lozada, viviendas individuales, edificios comerciales e instituciones. Bueno, este es como que el desafío que tenemos por un lado, que es un desafío de trabajo de sistematización de información, de patrimonio, pero por el otro lado nos interesaba encontrar el vínculo con nuestra tarea, la enseñanza de grado, ¿no? Bueno, el proyecto, como charlábamos hoy al inicio de la conferencia, siempre tensionado por proponer por el futuro, y las investigaciones, en este caso, muy asociadas al documento, al pasado, ¿no? O sea, a la arquitectura de la segunda parte del siglo XX. Bueno, ¿cómo encontrar un vínculo entre estas 2 actividades? Bueno, el vínculo lo encontramos por esta idea de relación entre el proceso proyectual y el proceso productivo, entre el estudio de arquitectura y la empresa constructora, que conforman como una unidad, en el caso del Togo Díaz, al ser parte de las 2 instituciones, que trabajan alrededor del proyecto.
y que de alguna forma también representaban nuestros orígenes como investigadores disciplinares, y por lo tanto nos permitía como aportar miradas, puntos de vista sobre ese proceso. A partir de ahí utilizamos como algunas herramientas conceptuales que un poco nos permiten abordar la complejidad que tiene la producción contemporánea de la arquitectura, ¿no? Esta idea que propone Diez de arquitectura singular y arquitectura repetitiva, donde hoy, en este momento histórico, a partir del movimiento moderno, a partir de las experiencias de la segunda parte del siglo XX, y en este momento de arquitectura muy condicionada por cuestiones productivas, por un proceso de globalización, por la economía, lleva a que parecieran que son dos caminos irreconciliables, ¿no? Entre una arquitectura que busca explorar, que busca experimentar y proponer cosas nuevas, y una arquitectura que busca insertarse en un mercado, de alguna forma lograr cierta competitividad. Por el otro lado, entendíamos que el proceso de diseño requiere ser mirado de una manera amplia, ¿no? Que generalmente este es un problema que tenemos dentro de los ámbitos académicos, que generalmente nos cerramos en el proceso de diseño y no podemos, digamos, tratar de simular dentro de los espacios académicos esta idea del modo de producción, ¿no? Donde hay proyecto de inversión, donde el proceso de diseño aparece, donde está la dirección técnica, el proceso de construcción y el proceso de gestión, parecieran ser compartimentos separados. Bueno, acá la idea era mirar el modo de producción, donde el proceso de diseño es una etapa. Y finalmente un concepto que propone Ian Bentley, digamos, sobre el rol del arquitecto, ¿no? Esta figura del Togo Díaz a nosotros nos representa mucho en su persona, y por lo tanto es como importante también mirar cuál es el rol del arquitecto. Bueno, Bentley hace como un análisis muy interesante que nos propone mirar al arquitecto como el conformador heroico, ¿no? Un poco a la manera de la imagen del arquitecto del movimiento moderno, innovando, pero también solitario. Aquel arquitecto que trabaja con la innovación como algo que se ofrece a los poderosos, ¿no? O sea, esta imagen del arquitecto desde el Renacimiento, trabajando con un mecenas, pero que siempre está detrás del mecenas, ¿no? O sea, o un instrumento del mercado, ¿no? Donde la eficiencia, la técnica nos hace perdernos en algo mucho mayor, que es la dinámica del mercado. Bentley propone como una figura del arquitecto contemporáneo, que es la del batallador, ¿no? Del que está dentro de algo y es parte de algo y está siempre buscando la innovación, pero también está tratando de articular, de comunicar, y sobre todo está tratando de ser parte del proceso productivo, ¿no? Entonces, bueno, con estos conceptos salimos a revisar la obra del Togo Díaz, digamos que en parte la tenemos en el archivo, en parte está en la calle construida, en parte está teorizada ya por otros estudiosos, sobre todo en los procesos de diseño y en las cuestiones de los objetos arquitectónicos, y tratamos de descubrir o responder a esta pregunta, ¿no? ¿Es posible hoy alcanzar calidad en la producción arquitectónica en un mercado con arquitectura que es repetitiva, ¿no? Porque vimos recién, produjo en 30 años 150 edificios, ¿no? O 200 y pico de viviendas. ¿Y cuál es el rol del arquitecto en ese proceso, ¿no? Un poco preguntas para después volverlas al campo de la enseñanza. Bueno, algunas pistas, algunas respuestas a esa pregunta las hemos planteado acá como en cuatro unidades, de alguna forma, relacionadas entre sí. Primero, bueno, la innovación, la calidad, es resultado de un proceso de búsqueda, ¿no? Un proceso de búsqueda que en este caso se desarrolló durante 30 años. Pero para eso hay que tener continuidad, hay que sostenerse, ¿no? Para lograr
producir esos 150 edificios o esas 200 viviendas. Es difícil sostenerse como estudio de arquitectura, pero es más difícil en nuestro contexto sostenerse como empresa constructora, ¿no? Donde los ciclos económicos son tan de subas y bajas, donde la inflación desde hace 60 años, 70 años nos viene golpeando permanentemente. Díaz y Lozada enfrentó un momento crítico que fue el año 1975 con el Rodrigazo, ¿sí? Uno de los momentos de inflación más alto de la Argentina, y ellos estaban construyendo este edificio. Y bueno, y la mayoría de las empresas constructoras locales quebraron, ¿sí? O sea, y los estudios que estaban por detrás se fueron hacia otras, se vincularon con otras empresas. Bueno, ellos lograron ahí encontrar un punto de compromiso, deshaciendo el concepto del valor del departamento, sobre todo que eran unidades pequeñas, ya lo vamos a ver en las próximas, pero transformarlo esto en un concepto del metro cuadrado, ¿sí? O sea, de ofrecer un metro cuadrado, digamos, en una unidad pequeña que después se puede trasladar a una unidad más grande, en trasladarlo a un concepto de metro cuadrado que se paga a los proveedores, que ya no van a ser proveedores, sino van a ser parte y van a recibir una cantidad de metros cuadrados por el aporte que hagan en hormigón, en ladrillos o en aberturas, y de esa forma ir deshaciendo el concepto del valor monetario por un concepto de metro cuadrado que obviamente tiene que ver con la inflación y tiene que ver sobre todo con la capacidad de crédito, que siempre ha sido un problema en la Argentina para acceder a esos metros cuadrados. El segundo... Cristian, ya estamos en tiempo. Sí, dale, un minutito y les presento las otras dos ideas tienen que ver con el sistema colaborativo. Digamos, la idea es formar una cadena, formar de alguna forma sentirse parte de. Entonces los proveedores son socios y reciben metros cuadrados. La ciudad recibe quintas fachadas, recibe medianeras diseñadas y por lo tanto hay siempre un muy buen vínculo con la administración pública, pero también con los medios académicos que lo reconocen, y el que compra el metro cuadrado, compra un metro cuadrado que tiene poco mantenimiento por la solución constructiva de la que surge. Las otras dos tienen que ver con el repetir y el experimentar, que son dos caras de la misma moneda. En estos casos, estos tres edificios se construyen casi al mismo tiempo y experimentan con soluciones constructivas tradicionales, prefabricadas con bovedillas, prefabricadas con una moldura de ladrillo, y eso, de piedra, perdón, y eso va a depender también del eslabón de la sociedad que pueda hacer, de la empresa constructora que esté disponible para llevar adelante el emprendimiento, que tiene una mano de obra más calificada para resolver un premoldeado, un trabajo tradicional o una carpintería. El repetir está en los detalles. Vamos probando en algunos casos exitosamente y en otros casos no tanto, y vamos abandonando o continuando. Las complejidades resultan cuando estudiamos las plantas combinaciones, ¿sí? Y por lo tanto de alguna forma esa complejidad espacial tiene una simplicidad en la resolución constructiva. Y finalmente sentirse parte, identificarse y referenciarse a otros pasa por entender que, por ejemplo, los marcos normativos no son un obstáculo, sino una posibilidad. Las esquinas, el material, el ladrillo visto es un material convencional que se recrea. Ciertos elementos de la arquitectura histórica aparecen como memorias, como estos arcos en la arquitectura que aparece. La solución constructiva como una responsabilidad como parte de la empresa, el ahorro en el estudio de ladrillo a ladrillo en un envolvente es parte de la eficiencia que tiene que tener esa empresa, y por lo tanto yo soy parte de esa cadena productiva. Y finalmente la referencia a otros. Todos estos edificios en el centro de Córdoba, todos tienen la impronta del Togo Díaz, pero ninguno fue hecho por el Togo Díaz, porque ahí está como el último, tal vez, eslabón, que tiene que ver con pasar por el estudio del Togo Díaz como dibujante, o simplemente observar cómo se construían esos edificios y después replicarlos, ¿no? Al final, algo difícil de transmitir, pero importante para los estudiantes, y es la calidad de la persona que estaba por detrás, ese batallador que dejó la huella en la ciudad, dejó la huella por los que pasaron en el estudio,
dejó la huella en su familia, trabajando y representándoles a ET mientras dibujaba el plano de un proyecto, a los que pasábamos por la calle y veíamos cómo se construían estos edificios. ¿Sí? Bueno, esta es un poco una síntesis del trabajo que hemos desarrollado y, bueno, y que ahora lo estamos difundiendo y vinculando a la actividad académica. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, pasamos al siguiente equipo, Valeria Pagani y Anaí Silva, de la Universidad de La Plata. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tanto yo como Anaí vamos a presentar una experiencia de enseñanza y aprendizaje en un lapso que se da en 12 clases, que está implementada en el marco de las asignaturas orientadas en el área de arquitectura, en la FAU, que es un espacio curricular que comenzó recién en el 2016, y que tiene como propósito que los y las estudiantes de quinto y sexto año puedan ampliar o profundizar su formación según temas de interés. Y por otro lado, unas políticas de jerarquización, ¿no?, de los jefes de trabajos prácticos, porque los que diseñan e implementan estas materias electivas somos jefes de trabajos prácticos, en el caso nuestro, del taller vertical de arquitectura. Pasan ahí a la próxima. Anaí, ¿me pasas la próxima? Uy. Ahí está. Bueno, bien. Los propósitos que orientaron el diseño de este dispositivo didáctico, como le llamamos, tienen que ver con algunas cuestiones. Una de ellas es que los problemas que enfrenta nuestro hábitat actualmente no se resuelven únicamente desde la experiencia histórica, sino que en realidad requieren una interpretación crítica de nuestro presente, tan cultural, social, de poder cuestionarnos los paradigmas ya establecidos y de interpretar los nuevos paradigmas, ¿no?, que han surgido durante estos últimos años. O sea, pasame la próxima, Anaí. Poder crear nuevas estructuras conceptuales, ¿no?, nuevas miradas. Por otro lado, nuestra responsabilidad también de poder enseñar a aprender a lo que aún no se sabe, ¿no?, no seguir aplicando siempre el mismo conocimiento, sino empezar a indagar sobre lo que no se sabe. Ampliar los límites de nuestro conocimiento disciplinar y el campo operativo del proyecto, también entendiendo que el proyecto tiene un saber específico, ¿sí?, de la práctica proyectual, y que hay diversas formas de abordarlo, metodologías, métodos de trabajo que en realidad no son entendidos como recetas, ¿no?, sino como construcciones o propias o colectivas, y que eso nos permite, de alguna manera, detenernos y empezar a abocarnos e indagar en momentos específicos de este proceso proyectual. El proyecto tal vez significado como especulación teórica, y el proyecto entendido como metodología para poder reflexionar sobre ese hacer. O sea, nuevas lógicas, nuevas miradas, para poder abordar esa realidad actual. Bien, pásame la otra, Anaí. Bien. Desde la cuestión de la innovación, ¿cómo juega el rol de la innovación en toda esta cuestión, ¿no? Digo, acá Gauss declara en una frase que nuestra manera de actuar ya no se basa en la aplicación de un ejercicio aprendido y consensuado, sino en la innovación de los procesos proyectuales. Y entendemos que dicha innovación, ese empezar a conocer lo que aún no se sabe, se puede alcanzar a través de la metodología de la experimentación proyectual. O sea, frente a lo desconocido en nuestra experiencia, que contiene saberes previos, que contiene una rutina de proyecto, que contiene una forma de interpretar la realidad, va cediendo el espacio a una mirada más curiosa, a una mirada más expectante, y a la investigación, lo que provoca ampliar esos conocimientos tanto disciplinares como operativos. Pasa a la siguiente.
Entonces, la experimentación como metodología de construcción de esos conocimientos requiere transitar una serie de momentos. Momentos que, para ser aprendidos, tienen que ser conscientes y argumentados, ¿sí? Acá nosotros tomamos como frase esto que dice Juan Herreros, que es algo que descubrir algo específicamente buscado, pero inicialmente desconocido, ¿no? Hay un marco que nos va a guiar en esa búsqueda de lo desconocido. Sí, pasa a la siguiente. Entonces, para lograr esos propósitos, o al menos alcanzarlos, ir acercándonos, desafiamos a los y las estudiantes a atravesar un proceso de experimentación proyectual que tienda justamente a la configuración de un espacio arquitectónico que actúe como dispositivo reflexivo de problemáticas contemporáneas, según sus intereses, en escenarios concretos. ¿Sí? Ese es el desafío, es la propuesta que le ofrecemos a los estudiantes. Sí. Y lo implementamos en un espacio cognitivo de integración de teoría y práctica experimental al que denominamos laboratorio proyectual experimental. Sí, la próxima diapositiva. Ahí está. Que este laboratorio, bueno, estas son imágenes de lo presencial, lo realizamos en el 2016, 2017 y el año pasado, y de manera virtual. El laboratorio se genera según dos marcos. Un marco conceptual, en general con charlas que damos tanto Anaí como yo, que reflexionamos junto a los estudiantes sobre las problemáticas proyectuales contemporáneas, analizando los métodos de trabajo experimentales, los procedimientos, no tanto, no el resultado final, sino los procesos que lo configuran, de estudios de arquitectura nacionales e internacionales y de los conceptos, de los contenidos conceptuales que los sustentan. Y luego está la práctica experimental, que la proponemos a través de grupos de 2 y 5 estudiantes y que empiezan o comienzan a atravesar esa serie de secuencias, no lineales, siempre están interrelacionadas, pero sí conscientes y con argumentación, ¿no? Bien. La próxima. Entonces, como estos pasos que van atravesando, hay como una primera cuestión que tiene que ver con que cada grupo comienza a definirse un marco conceptual referencial, que requiere qué, o sea, qué tema, problema contemporáneo quiero indagar o queremos indagar, el dónde, porque la problemática surge o es verificada en un escenario concreto, el por qué y para qué, lo que les permite construir un concepto que actúa como estrategia argumental para guiar ese proceso experimental. Luego aparece un segundo momento de estrategias y de operaciones, que es la indagación, la construcción y la activación de una estrategia, que acá los desafiamos a que sean pensadas estas estrategias, pensadas y construidas desde teorías, desde conceptos, relatos, métodos de trabajo, estructuras conceptuales de otras áreas de la cultura, de la ciencia, de nuestras nuevas herramientas conceptuales y operativas, ¿no?, de la disciplina, desde los procesos naturales, que como condición metodológica necesitan de una deconstrucción y una traducción, ¿sí?, a rasgos espaciales y formales, o sea, convertir esos datos en material de proyecto. Luego se atraviesan a lo largo de las clases momentos de verificación y ajuste, estas cuestiones de esta estrategia, de esta problemática que surge en un escenario concreto y que es disparadora en algunas cuestiones de las estrategias. La estrategia en un momento se convierte abstracta, en un dispositivo abstracto, pero luego incorpora las variables del escenario, ¿sí?, concreto y vuelve a resignificarse, ¿no?, a ajustarse, a verificarse. Y luego el espacio
a descubrir ese dispositivo reflexivo que junto con el proceso experimental, donde ahí se verifica la capacidad de la estrategia para lograr su configuración, es presentado en un jury de todo el taller, donde es puesto a discusión y a reflexión, donde se pretende la construcción colectiva como final del conocimiento, aunque siempre en todas las instancias que hemos visto, en las 3 instancias que hemos recorrido, siempre hay una apuesta en común con todo el taller de los procesos que uno va realizando. Bien. La próxima, Anaí. Muy bien, gracias Valeria. Nosotros vamos a continuar contando 3 trabajos de la electiva, donde en el primer trabajo lo consideramos ya que los escenarios, ¿hay algo? No, perdón, estamos llegando al tiempo, así que para... Qué macana. Bueno, haré lo que pueda, gracias. Bueno, el primer trabajo lo vamos a contar desde los escenarios contemporáneos, que son activos y propositivos, desde una mirada multiescalar de la arquitectura, que es el paisaje, la ciudad, la naturaleza y la arquitectura. Este trabajo, me voy a apurar, este trabajo propone desde el escenario de la selva marginal de la ribera de Hudson y la Rotonda, se denomina porosidad selvática porque permite la permeabilidad de la luz entre su vegetación. Propone 3 accesos diferenciados a través de estos diagramas, que son las bicis, los autos y los peatones, como un bucle extendido de un sistema programático de infraestructura de acceso y de parque público. El disparador común que toman en este trabajo para desarrollar los alumnos es el concepto que ellas analizan de la timidez de la corona, que es el fenómeno que las copas de los árboles que nunca se tocan y permiten que la luz se filtre. La estrategia proyectual se define por patrones abstractos, a través de diagramas de llenos y vacíos de las estructuras de las ramas, donde se configura esa espacialidad vectorial extendida en el paisaje, y la asocian al concepto de la frontera como un dispositivo de separación, siendo similares a la de los patrones de las grietas. Los flores y los frutos se organizan en subpatrones geométricos asociados al diseño de los cultivos. En esta alzada de mapeo de las diferentes alturas de las especies vegetales, disparan las espacialidades de este dispositivo, y el color rojizo de los frutos se integra como una estrategia proyectual a las variaciones de la nueva experimentación. La conformación espacial se despliega en la ribera como un espacio de uso para la comunidad. Nosotras nos preguntamos en la reflexión cuál es el resultado esperado de estas experimentaciones proyectuales. El espacio resultante entonces actúa como la verificación de esta propuesta, siendo una instancia inacabada y la posibilidad de ser transformada a través de nuevas operaciones, pero a su vez es portadora de conceptos que permitan avanzar sobre el campo del conocimiento disciplinar. Si en este trabajo anterior, el disparador y del escenario, el que proponíamos, no sé si tenemos tiempo para contarlo, el disparador es la muerte que provoca la pandemia. Vos me dirás, Florencia, si avanzo un minuto más o no. Bueno, dale. Te agradezco. Bueno, el segundo trabajo, el disparador en sí mismo, como lo contaba Valeria, se desprende de la primera barrera de los conceptos, que surge a través de la muerte provocada por la pandemia, en relación a la ausencia y al vacío, como una metáfora de reflexión. Desde las definiciones de la muerte como un pensamiento proyectual se desprenden conceptos: vacío, tragedia, memoria y homenaje, siendo el disparador como una herramienta proyectual a escala microscópica el comportamiento del virus y sus componentes que se expanden, mutan y se multiplican alterando los organismos vivos. Esta estrategia proyectual propone el diagrama que se formaliza a través de mapa de datos, a través de 2 variables, una por el género, que da la verificación morfológica, y el otro por la variable del rango etario, siendo su expresión del dispositivo espacial. El escenario surge del paisaje de paisaje, y se multiplica desde lo cultural, asociado a las celebraciones por el Día de la Muerte en algunos países como son México y la India, y una peregrinación festiva que lo acompaña. Y la configuración espacial se describe
en contrapunto a un volumen limitado, ya que el comportamiento del virus que avanza, transforma y altera, genera un espacio dual que admite la sumatoria de esas mutaciones formales y el dispositivo se transforma continuamente, como el virus, y a su vez, en esa mutación se disuelve con el entorno, a través de las sustracciones, como operaciones que dan lugar a la visibilidad, entre comillas, del vacío. Estos dispositivos son vivenciados en las festividades como un espacio fenomenológico desde lo simbólico del vacío. Y el tercer trabajo era este video, que habla de la infraestructura, se llama Cubo Sustento, como una herramienta de comunicación, el video de la experiencia docente en la Villa 31 en La Cava, el concepto de la sostenibilidad en la interacción del medio social. Lo muestro y vamos. De datos de lo programático en la oportunidad de intervenir en el vacío que da el territorio de los asentamientos informales. Nada más, la próxima es todo el grupo y se acabó. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, último equipo del Salvador, Jorge Regazzoli, Raúl Sanabria, Tatiana Rodríguez, están por ahí. Buenas tardes. No sé si comparten ustedes el PowerPoint. No, cada equipo compartió su... Bueno, lo vamos a compartir, si me dan un momento. Bien. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí, perfecto. Bueno, el proyecto que vamos a presentar es el diseño de una biblioteca pública que se desarrolló en un municipio cercano a la ciudad capital. Es un proyecto que fue abordado por un grupo de arquitectos con el apoyo de la Universidad Centroamericana y de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador. Es decir, se formó un equipo multidisciplinario con arquitectos especializados en diferentes áreas con el apoyo de varias instituciones. El contenido, si pueden ver la segunda lámina, lo hemos estructurado en 4, digamos, partes. La primera, que es donde vamos a hablar del enfoque que le dimos al proyecto. La segunda, que quizás es la más importante, es sobre la metodología. La tercera parte es la conceptualización y la cuarta son algunas imágenes del proyecto final. Quizás es importante mencionar que el municipio en el que hemos trabajado se encuentra en la zona sur de la capital, es parte del conurbano del área metropolitana de San Salvador, se encuentra en la parte sur-oriente de la ciudad capital, y también vale destacar el fenómeno de las pandillas que se da en El Salvador, porque esta es una zona, digamos, popular, es una zona donde hay algunas vías miserias. El terreno está ubicado en una zona central del municipio donde ha tenido cierto desarrollo económico, pero no está exenta del problema de las pandillas. De hecho, el terreno que nosotros seleccionamos para el proyecto está en una zona limítrofe entre una pandilla y la otra, porque se da una especie de lógica de lucha por el territorio de las pandillas, y del terreno hacia la zona oriente es una pandilla, y del terreno hacia la zona poniente es otra pandilla la que controla. Es decir, es un terreno que está en el límite de la lucha territorial de las pandillas, y por tanto
se vuelve para nosotros una oportunidad, porque uno de los objetivos del proyecto era recomponer el tejido social y contribuir a la prevención de la violencia. El enfoque con el que nosotros partimos fue el de diseñar un espacio moderno que le permitiera a las comunidades beneficiarias acceder a la información, la cultura y el conocimiento de manera innovadora y a través de múltiples plataformas y formatos. Es decir, estábamos tratando de superar el concepto tradicional de biblioteca que hay por lo menos en El Salvador, de bodega de libros, por decirlo de alguna manera, donde la gente solo llega, toma un libro, lo lee y se va. Y nosotros estábamos buscando esta idea de acceder a la información o la cultura a través de diferentes plataformas, es decir, romper el modelo tradicional de bibliotecas que hay en El Salvador y proponer uno nuevo, lo que planteaba un reto, ¿verdad?, sobre el camino que debíamos de tomar para redefinir este concepto de biblioteca en El Salvador. Bueno, la metodología que seguimos se basa en algo que nosotros llamamos un esquema DDG, diagnóstico, diseño y gestión. El diagnóstico urbano, digamos que no es una herramienta típica del proyecto arquitectónico, sino es algo que tiene que ver más con el urbanismo, pero nosotros decidimos incorporarlo porque entendíamos que un equipamiento social debía de darle respuesta a una comunidad amplia, ¿verdad? Y había que comprender lo que pasaba en el territorio para que la biblioteca pudiera funcionar de la mejor manera. Entonces, este esquema se volvió importantísimo para nosotros porque además este diagnóstico urbano que nosotros desarrollamos era la base para los dos pilares del nuevo modelo de biblioteca. Uno de los pilares era el modelo arquitectónico, es decir, plantear una nueva arquitectura específica para este nuevo concepto de biblioteca, y el otro pilar del proyecto era el modelo de gestión, es decir, una especie de manual operativo de cómo sacarle el máximo provecho a los espacios. Claro, esto no es un trabajo, digamos, del arquitecto, ¿verdad? Ahí es donde nosotros trabajamos en colaboración con la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, y al final en el proceso se nutrían ambas cosas, ¿verdad? El modelo edificado o la arquitectura se inspiraba en el modelo de gestión que se estaba construyendo, pero el modelo de gestión también se inspiraba en los planteamientos que desde la parte de la arquitectura se hacían. Entonces, digamos que este es el esquema que rigió todo el camino del proceso. Luego, para el diagnóstico específicamente, nosotros retomamos un esquema de análisis que es más propio de la ingeniería industrial, que tiene que ver con la máquina, el usuario y el espacio, que también algunos lo han retomado en la arquitectura. Trasladado vendría siendo el contexto, el sujeto, que sería el usuario, y el objeto, que sería el proyecto a diseñar. Este esquema nosotros lo planteamos con el objetivo de ir identificando los ítems que por cada uno de los tres nosotros debíamos de desarrollar, de tal manera de obtener los datos útiles que nos permitieran desarrollar el proyecto de mejor manera. Básicamente se da como una especie de esquema de triángulo que en la siguiente lámina se podrá ver mejor. Básicamente en el contexto lo que nosotros analizamos fue lo típico de un diagnóstico urbano, el contexto físico, el contexto urbano y el contexto social. El sujeto, que sería el usuario, lo que analizamos fue el sujeto físico, ergonometría y todo eso. El sujeto social, que fue clave, y ya lo voy a explicar, y el sujeto psicológico, que tiene que ver con las necesidades de confort de los usuarios. Y el proyecto, que es como comprender el proyecto de biblioteca, se basó en hacer un análisis de sitio para comprender los fenómenos que afectan el terreno, pero sobre todo en el estudio de casos análogos. Digamos que en esta relación entre contexto, sujeto y proyecto hay dos que son como los claves. El sujeto social, que tiene que ver con entender a la comunidad y sus expectativas, entender a la comunidad y sus anhelos, y el estudio de casos análogos. Digamos que esos fueron los dos ítems claves que al cruzarlos nos permitían conceptualizar el proyecto y también definir el programa arquitectónico. Luego, para desarrollar estos contenidos, utilizamos algunas herramientas que son típicas, ¿verdad? Como la investigación de campo, la utilización de fuentes secundarias, pero también utilizamos algunas herramientas que no son
tan comunes en la arquitectura. Para el sujeto social, que tiene que ver con comprender los anhelos, las expectativas y las necesidades de la comunidad, utilizamos algunas herramientas que son comunes, como los talleres participativos, también las entrevistas, pero se nos cruzó la pandemia en el medio y se nos ocurrió hacer un ejercicio que nos resultó bastante interesante. En redes sociales preguntamos a la gente cuáles eran sus expectativas sobre el proyecto a través de herramientas tecnológicas apoyadas por expertos en Big Data y ese tipo de tecnologías. Sacamos una nube de palabras donde nos dio algunas luces del camino, ¿verdad? Por ejemplo, una de las palabras más repetidas fue colaborativo. La gente buscaba que la biblioteca fuera un espacio donde se fomentara el trabajo colaborativo. Y esa fue una de las palabras más repetidas en esa nube de palabras que nos resultó muy útil en medio de la pandemia, que no podíamos tener talleres participativos, pero que teníamos que crear el vínculo con la comunidad de alguna manera. Entonces estas tres herramientas nos permitieron obtener los insumos necesarios para comprender los requerimientos de la sociedad o de la comunidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de un municipio de 70,000 habitantes. Luego en el estudio de casos análogos utilizamos una herramienta que se llama benchmarking, que es más propia de la administración de empresas, que tenía por objetivo extraer de casos paradigmáticos las buenas prácticas en el funcionamiento de bibliotecas públicas. Nosotros tomamos 4 bibliotecas de ejemplo, una en Finlandia que es un referente a nivel internacional, la Biblioteca Vasconcelos de México del arquitecto Alberto Kalach, la Biblioteca de Manhattan en Nueva York que la diseñó el arquitecto Enrique Norten, y también la Biblioteca Lesseps de Barcelona. Entonces hicimos este ejercicio de benchmarking para poder extraer de esos casos las actividades que ellos desarrollan y también los espacios que estas bibliotecas tienen. Hicimos un estudio Delphi a expertos donde entrevistamos a bibliotecólogos y arquitectos haciéndoles preguntas claves, como cuáles eran los retos principales a la hora de diseñar una biblioteca, y fue interesante tener el enfoque de un arquitecto, pero también de un bibliotecólogo a la hora de enfrentarse a este reto de diseñar una nueva biblioteca. También hicimos un mapa de stakeholders, que esto tiene que ver más con el modelo de gestión, que ya lo voy a explicar en una imagen posterior, que tiene que ver con los vínculos que crea la biblioteca. Entonces, la clave de estas herramientas utilizadas en lo que nosotros llamamos el sujeto social era obtener las necesidades, y la clave en el estudio de casos análogos, sobre todo en el benchmarking, era obtener una matriz de espacios. El cruce, como se puede ver abajo en los productos principales, el cruce entre estas necesidades obtenidas a partir del trabajo con la comunidad y la matriz de espacios que logramos obtener a través del benchmarking, nos dio el programa de necesidades, pero también la conceptualización del proyecto. Tengo un par de imágenes que tienen que ver con estas herramientas que utilizamos en el proceso de diseño. En cuanto al sujeto social, tenemos una imagen de los talleres participativos, y en cuanto al estudio de casos análogos, tenemos una imagen de benchmarking. Los talleres participativos quedaron cortados. Hicimos uno antes de la pandemia, luego vino la pandemia, utilizamos esta otra herramienta de redes sociales y las nubes de palabras. Después logramos hacer un par de talleres participativos más, pero no fue posible desarrollarlo de la manera que esperaban por la pandemia que todavía tenemos. Estas herramientas que nos permitieron trabajar con la comunidad nos dieron un listado de necesidades, pero el benchmarking nos dio otra información que nos fue muy útil. Por ejemplo, este es el caso de la biblioteca Jaume Foster. Lo que nosotros hicimos fue sacar una ficha con los datos generales, el número de usuarios, el área. Sacamos el listado de actividades que en esta biblioteca se desarrollan y también las áreas temáticas que estas bibliotecas cubren.
El objetivo era ver qué podíamos extraer de estos casos paradigmáticos. La Young Foster fue una, la biblioteca de LSEPS también tiene, la biblioteca ODI también tiene su ficha, la biblioteca Vasconcelos de México y la biblioteca de Nueva York también, es decir, sacamos una ficha de cada uno. Y al final, producto, digamos, que logramos sacar de este benchmarking y el estudio de casos análogos en general, fue una matriz de espacios. Tabulamos, ¿verdad?, los espacios que tenía cada biblioteca, identificamos los que se repetían o los que eran más comunes, y esta información la cruzamos con las necesidades que la comunidad había planteado a través de los diferentes métodos que desarrollamos con ellos. Entonces, este cruce de las necesidades y de la matriz de espacios que identificamos nos permitió desarrollar un programa de necesidades que fue el paso previo al programa espacial. Perdón, luego también, okay. Juan, anda cerrando. Luego también utilizamos otras herramientas como, más que todo para el proceso de diseño, como un catálogo de criterios de diseño. Analizamos 32 bibliotecas, estas son 8 de ellas, donde identificamos como los criterios en cuanto a volumetría, en cuanto a la envolvente, en cuanto a la organización del espacio, con el objetivo de ver las tendencias actuales en el diseño de bibliotecas. Este es el mapa de stakeholders que también lo hicimos, que es una herramienta de administración de empresas. En la parte superior están los actores directos y que consideramos van a ser actores directos, y en la parte inferior los que consideramos actores indirectos. A la derecha los públicos y a la izquierda los privados. El objetivo era crear una cultura de integración a partir de la biblioteca, que estos actores pudieran entrar, apropiarse de un espacio de la biblioteca y desarrollar alguna actividad, o que la biblioteca salga y vaya hacia ellos, como por ejemplo las escuelas públicas, ¿verdad? Que la biblioteca pueda ir a las escuelas públicas y hacer alguna actividad, pero que también los centros culturales puedan llegar a la biblioteca. Luego sacamos el programa de necesidades y los satisfactores para poder solventar estas necesidades. Luego hay otro paso posterior donde está el programa arquitectónico con las áreas, algunos diagramas de análisis que hicimos, y luego pasamos a la fase de diseño. Aquí quizás, para ir cerrando, lo que habría que destacar es la fase 1, que es la fase conceptual, en la que nosotros no dibujamos nada. Dejamos a un lado el papel, los planos, el lápiz, y lo que hicimos fue reflexionar, conversar, platicar. Y para nosotros la primera etapa del diseño fue esa, platicar sobre el proyecto, porque la idea era que en la medida en la que aprendamos a verbalizar el proyecto, estaremos preparados para enfrentar la hoja en blanco. Estos son los 5 componentes que tiene la biblioteca, ya el concepto desarrollado: la biblioteca general, el área de desarrollo integral, el área multifuncional, administración y el área infantil. Aquí están los detalles. Quizás lo importante a resaltar es el área de desarrollo integral, donde hay aulas taller, aula informática, taller colaborativo, sala de música. Estas son algunas de las actividades que nosotros consideramos incluir en el proceso. Estos son algunos esquemas que ya no tengo tiempo para explicarlos, pero ahí lo que hicimos fue, porque el terreno era muy pequeño, hacer una matriz y trabajar a partir de una matriz, pero no una matriz rígida de 5x5, de 5x10, sino que una matriz orientada ya a la idea que nosotros teníamos de cómo debía organizarse el espacio. Hicimos algunas exploraciones volumétricas en el Rhinoceros 3D y después la hicimos ya en maqueta para analizar las proporciones y la escala. Luego este es el resultado. El reto era cómo trasladar los anhelos, expectativas y necesidades de la gente al espacio. Al final, quizás las 2 cosas a destacar fue crear espacios que pudieran unirse o separarse para crear este ambiente colaborativo, que fluyera el espacio, y también usar transparencia, porque dentro de este fenómeno complejo de las pandillas se da una característica que a los jóvenes no les gusta estar en lugares encerrados, porque muchos de ellos pasan huyendo o pasan escondiéndose y no les gustan los lugares cerrados. Muchos de ellos han estado en prisión. Entonces, la transparencia ayuda a que ellos puedan tener una percepción del espacio
diferente a aquella a la que le tienen cierto temor, ¿verdad? Entonces, esa lógica también fue importante desarrollar en el proyecto. Para cerrar, voy a compartir algunas imágenes. Quizás detenerme en una de ellas para comentar que en el proceso de investigación encontramos que el municipio no tiene espacios públicos y nos planteamos cómo responder a esta necesidad que la misma gente nos planteaba. Así que decidimos aprovechar la quinta fachada para plantear ahí una especie de pequeña plaza que aprovechara las vistas panorámicas de la ciudad. Este es el área infantil y para cerrar, recalcar, ¿verdad?, que fue un equipo multidisciplinario que incluyó a diferentes actores y diferentes instituciones. Gracias. Bueno, muy bien. Perdón por la tardanza, que era muy extensa y el contenido es muy amplio y es un reto resumirlo. Sí. Bueno, igual se fue como estirando un poquito, se van estirando un poquito todas las ponencias. Bueno, nos queda, lo lamentable eso es que nos acorta el tiempo de reflexión y de final, un poco de cruzar y de preguntas, pero bueno, damos inicio. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que los participantes quieran hacer? Los mismos de la mesa también se pueden preguntar o plantear cuestiones o dudas respecto a las ponencias de los compañeros. Los escucho. O los leo por ahí por el chat. Yo quisiera hacer una reflexión, si puedo. Sí. Yo soy del Salvador, parte del último grupo. Solo quisiera hacer una reflexión con respecto al hecho de que vi en varias ponencias la lógica de la multidisciplinariedad en áreas del arte. De hecho, nuestro equipo está formado por arquitectos que tenemos doble perfil. Yo soy cineasta, Tatiana es pintora, Jorge es fotógrafo, aparte de ser arquitectos. Vi también que en otros proyectos tienen muy de cerca la pintura, el cine. Yo no es una pregunta ni nada, no es una reflexión. Ahora con la lógica de la globalización y el acceso a información, pues la importancia que tiene la multidisciplinaridad en el área de las artes, en la lógica de las miradas y las percepciones hacia los diferentes proyectos. También siento que esto está muy ligado justamente a la percepción y al sentir, y en arquitectura es importantísimo a la hora de pensar que los espacios de cualquier índole que sean diseñados es para la gente, ¿no? La gente al final ocupa los espacios y hay vida, vivencia y mirada en esto. Solamente. Bien. ¿Alguno quiere sumar a esto de lo multidisciplinario? Yo creo que hay... Yo quería agregar algo. Sí. No sé si pasará en otros países, pero uno de los retos que nosotros enfrentamos fue que a la hora de hacer un proyecto público, el arquitecto siempre termina haciendo lo que el alcalde o el intendente o el ministro le pide, ¿verdad? Y luego hay un cambio de funcionario y el nuevo que llega cambia todo, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue un poco difícil, pero lo logramos romper con esa lógica y decirle al alcalde que quien tiene que decidir cómo debe ser el proyecto es la comunidad. No es fácil, por lo menos en El Salvador, pero nosotros entendemos que el cliente no es el funcionario que te contrata, sino que el cliente es la comunidad, ¿verdad? Por eso nosotros hicimos énfasis en buscar herramientas que nos permitieran comprender estos anhelos y necesidades de la comunidad y que el alcalde fuera como un actor más que opinaba, ¿verdad? Pero en realidad el cliente en un equipamiento público debe ser la comunidad. Y ahí tuvimos bastante apoyo de otras instituciones que están especializadas en trabajo con la comunidad, en arte de barrio, ¿verdad? Y por lo menos en el caso nuestro es un reto importante eso de superar al funcionario, ¿verdad? No sé si en Argentina también se da.
Bien. A mí me interesaría, volviendo un poco, perdón, a la cuestión esta de lo multidisciplinario, ¿no? Y cómo afecta, yo creo que, digamos, en diferentes instancias, o sea, digamos, en el ámbito académico o en el ámbito privado o público, digamos, pero ya desde la arquitectura, digamos, materializándose en concreto, me parece que, digamos, en muchos de las ponencias se ha entendido esto de la multidisciplinaridad, sobre todo desde el punto de entender como miradas diferentes o apropiarse de técnicas de proyecto o de modos de, ¿no? O de, desde otras disciplinas y traerlos hacia la arquitectura, o incluso como puntos de partida, ¿no? Para proyectar y como excusa para también abrir ciertas puertas a la innovación o a encontrar como otros caminos para poder pensar en lo nuestro. Pero bueno, me gustaría seguir escuchándolas a ustedes. Yo digo, digamos, es mi mirada, pero me gustaría que aporten el resto, a ver qué opinan sobre esas cuestiones, o sobre los temas en común. Yo creo que ha habido muchas cuestiones cruzadas entre todas las ponencias, que sobre todo palabras que se repiten, ¿no? Yo noté, bueno, más allá del campo que nos convoca en esta mesa, que tiene que ver con las experiencias, o lo experimental, ¿no? Y los procesos, los procedimientos. Otra palabra que aparece muchísimo tiene que ver con la construcción, ¿no? Entender que es una construcción colectiva, que es una construcción de distintos pasos que se van dando, donde se van abriendo múltiples caminos que van confluyendo, incluso hasta digo, en el caso, por ejemplo, de Tobo Díaz, en esto de esa construcción, no literal con el ladrillo, sino, por ejemplo, con este camino continuo de experiencias, de repetición y variación sobre un mismo tema. Creo que, digamos, la cuestión de la construcción estuvo muy presente también, ¿no? En todas las ponencias. Bueno, los escucho. Tenemos 5 minutitos nada más, pero bueno. Bueno, perdón. Bueno, no hay problema. Sí, no, yo quería... bueno, nos estamos cruzando todo. Pero ya que apareció... yo quería solamente comentar que Jorge había hecho una pregunta y quedó sin respuesta, nada más. No sé si alguien quería comentar. No, Jorge, habías un poco, digamos, preguntado en otras regiones. Bueno, yo respondo rápidamente. Sí, tal cual, digamos, que la tendencia actual es que, sobre todo en intervenciones de este tipo, como la que ustedes han presentado en El Salvador, está pasando en Argentina, o por lo menos en la región, que sí, los proyectos tienen que ser sí o sí participativos, ¿no? Sobre todo cuando se intervienen, bueno, solo acá en Argentina tenemos un problema gravísimo, que es el tema de resolver los asentamientos informales que existen en las periferias de las ciudades, donde no los está resolviendo hoy el Estado, política, y esto ya tiene, digamos, décadas de existencia, no es algo nuevo, ni es algo que... Con lo cual la arquitectura que está un poco intercediendo de estos aspectos, ya sean temas de infraestructura o temas de edificios posibles públicos, o en la misma falta de vivienda en cuanto al déficit habitacional, se están encarando muchísimos proyectos que tienen que ver con aspectos participativos, con lo cual ya no es un proyecto diseñado por un arquitecto que interfiere en una región, sino que no hay manera de que no tengas acceso a esa posibilidad de poder diseñar sin que sea un proyecto colectivo o participativo. Bueno, no sé, seguir. A ver. Sí, yo, perdón, quería preguntarle a la gente de desplazamientos pedagógicos, que me resultó muy interesante, bueno, que precisamente por eso, si hay posibilidad de ahondar en alguna portal donde se pueda ahondar en la experiencia que han hecho, preguntarles en qué nivel se realizó esta experiencia y si es necesario que los alumnos también se llamen Federico para trabajar con ustedes. Bueno, a ver, te contamos un poco. Este trabajo lo venimos haciendo en UBA, en lo que sería Diseño 1, y en la Universidad de Flores en todos los niveles, digamos, ¿no?
Así que bueno, ahí tenemos para que te contactes, ahora te escribimos, si no en el chat, algunos lugares, digamos, que es viable, digamos, tenemos, como es en la página de Flores, tenemos lo que es una publicación que se llama Intersticios, que tiene como registro de todos los procesos de algunos años, y después en lo que es UBA tenemos, para que puedas chequear algo, tanto en el Instagram como en el Facebook, hay una información de determinadas producciones, digamos, ¿no? Del taller y de registros, básicamente porque capaz que el registro para nosotros, viste, es un punto muy como fuerte y muy importante en la construcción de lo pedagógico, y bueno, ese material también muchas veces sale afuera en algún formato, digamos, para volverse colectivo, ¿no? Pero ahí, digamos, vas a tener algo de todo lo que se produce y de todo lo que, digamos, ¿no? Bien. Yo quería, en realidad, justo, si puedo tirar en realidad no una pregunta, pero creo que hay como un par de desafíos que me parece que estaban en todos los grupos, digamos, que tenían que ver con esto de la experimentación proyectual y de alguna manera la experimentación formal que empieza como a contactar y a producir una dialéctica entre estos dos conceptos, y creo que fue como uno de los, nosotros estamos siempre preocupados por eso, y es un dato que trabajamos y vamos a determinadas fuentes a buscar información para de alguna manera sumar en proyectos, pero vi que había muchas experiencias, tanto en la gente de narración de proyectos, digamos, en la búsqueda de Odone y un determinado tipo de lenguaje, en el grupo de La Plata también, digamos, el de Valeria, ¿no? Que comentó precisamente diferentes acercamientos a esa mirada, y me pareció digamos, que empezaban a aparecer esas lógicas que atravesaban a muchos de los que estuvimos participando, y no sé si tienen algo para contar de eso, como para abrir, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí hay un material, o por lo menos a nosotros nos preocupa mucho, y estaría bueno saber de las experiencias de ustedes en esa lógica, ¿no? No, no sé si los 5 minutos que nos quedaban nos alcanzaría para... Pero bueno, nos estamos pasando, pero abrimos... No, a ver, supongo yo que después quedaremos todos contactados o para seguir la charla o el intercambio en algún otro momento. El tema de la experimentación para nosotros era un tema que era salir un poco de ciertos esquemas pedagógicos que estaban instalados en las cátedras de proyecto, ¿no? Esos esquemas que tienden, digamos, como a dar como ya soluciones dadas a problemas que sabemos que muchas veces necesitan resignificarse o cambiar la postura o cambiar la posición. En ese sentido, me parece que nosotros la indagación que hacemos o que estamos haciendo es a partir de eso, ¿no? De que cambiando la mirada de esa especie de teoría previa al proyecto y poder construir, no digo una teoría por cada proyecto, pero digamos como un cuerpo de conocimiento por cada proyecto, nos parecía importante a través de un mecanismo que encontramos, que es este de emparentar, digamos, el proceso del proyecto y la arquitectura con una narración. Esta interdisciplinariedad, que vuelvo ahora un poco a lo que plantea Florencia, nosotros la tomamos como un mecanismo para abrir digamos, el cuerpo de saberes, ¿no? No tanto para hacer intervenir las cuestiones a lo mejor propias de la pintura o propias de la literatura, en el caso de la narración, hacerlas participar en lo arquitectónico, sino como el zócalo cultural ser mucho más amplio que el zócalo propio de la disciplina, ¿no? En ese sentido, ¿no? Nos cuidamos a veces de no hacer traslados conceptuales de una disciplina a la otra, que me parece que por ahí también es peligroso. Siempre creemos que, en algún momento Valerio lo dijo, que el proyecto de alguna manera es una construcción propia arquitectónica, ¿no? Queremos mantenerlos en esa situación, pero ese zócalo de partida me parece que es amplio
y me parece que, digamos, por lo menos lo que pasa en Mar del Plata y en algunas facultades de la Argentina, es como que, digamos, cada vez se vuelve más específico y más profesionalista nuestras tareas, ¿no? Nuestras tareas y nuestra formación. Bueno, me parece que como final es buenísimo, ¿no? No sé qué pasó. Pablo, recién comentabas que si algunos quieren seguir comentando lo que se vio en las ponencias, de la sala 4 a la 10 están libres para quien quiera entrar y conversar. Buenísimo. Bueno, no hay ningún problema, siguen Acá abiertas. tenemos que ir cerrando porque sigue con otra mesa de discusión. Pero bueno, los invitamos si quieren pasar a la sala 4 y continuar con la charla, que me parece que, bueno, daba para seguir más, pero los retrasos en las ponencias nos acortaron un poco este momento de reflexión que la verdad que, bueno, es muy interesante. Yo creo que, la verdad que, bueno, agradezco que me hayan convocado a esta mesa, que al inicio algunos, bueno, que empezamos más tarde no me escucharon, pero bueno, particularmente estoy como docente también de la Facultad de Arquitectura, desde los talleres en los que me desempeño, digamos, la preocupación sobre muchas de estas cuestiones que se plantearon, sobre todo con esto del laboratorio. Me quedo con muchas cosas que dijeron, ¿no? El laboratorio proyectual, la experimentación, los procesos, los procedimientos, las narrativas. Bueno, es un poco todo lo que a diario nos preocupa y que también tratamos de reflexionar sobre la enseñanza de la arquitectura, que eso, bueno, los Federicos que iniciaron la ponencia, digamos, hablaban sobre esta cuestión del cómo, ¿no? Del cómo enseñar, del cómo trasladar, que quizás, digamos, romper con los paradigmas de la enseñanza tradicional en las facultades académica, donde se enseña desde la experiencia del docente, ¿no? Y se traslada lo que se sabe el docente, y, digamos, y quizás, digamos, romper con eso para abrir el juego a corrernos nosotros como, ¿no? Digamos, desplazarnos, ¿no? del rol de ser el motor y ser la guía, en realidad, ¿no? Y bueno, un poco la preocupación que nos lleva a actuar por eso en el taller, y por eso, insisto, es una preocupación también personal, así que me resultó sumamente interesante todo, y de todo. Voy a estudiar también un poco más al Tobo Díaz, que muy interesante, digamos, esto de pensar en esto de la repetición en la experiencia. No, nunca lo había visto de esa manera, así que, bueno, nada, uno aprende todo el tiempo de cada uno. Bueno, muchas gracias. Y no, si quieren pasar a otra sala y seguir debatiendo. Muchas si no, gracias. Nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Dejamos la sala abierta para dar inicio en unos minutos a la mesa número 5. ¿Cómo andan? Buenas, gracias, Inés. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estaba bien? escuchando. Buenísimo. Bueno. ¿Te avisó Pablo que veníamos un poco atrasados? Sí, no hay problema. Estaba con el celular en la sala 3 y con la compu en esta sala. Bueno. Bueno. Bien. Adiós. Bueno. Bueno. Me voy a la clase ahora.